Estamos con nuestro personaje de hoy, esta mañana de hoy, lunes, hoy es lunes 23 de septiembre del año 2024. Bueno, esta semana es la semana de la recta final para llegar a la semana morazánica. Próximo lunes ya estamos ya en lunes morazánico. Imagínense usted cómo se ve el tiempo. Próximo lunes todavía es septiembre, 30 de septiembre, pero comienza la semana morazánica porque se ha adelantado, porque también ya vienen las lluvias. Y octubre es el mes más lluvioso y entre más temprano pues comienza la morazánica, mejor. Así que sobre todo los empleados públicos que se van todos de vacaciones, a partir ya digamos de este viernes pueden decirle adiós, después decir adiós a sus chambas porque comienza la semana morazánica este fin de semana. Bueno, si nos ayudan con el apuntador, compañeros, ahí por favor. Esta mañana hablamos de un tema que tiene que ver con esta última decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia el pasado viernes de declarar inconstitucionales las zonas de desarrollo económico más conocidas como las sedes. Este ha traído una serie de debates entre sectores oficialistas y la oposición, porque dicen sectores del Partido Libre que hay que meter presos a todos los diputados que aprobaron las sedes por haber violentado la soberanía y el territorio nacional. Y la oposición responde pues que entonces igual, y que además como la Corte, ya hablaremos de eso, aprobó también prácticamente la retroactividad que se va a aplicar en esto. Dice que también es retroactivo a aquellos delitos que ha cometido Libre, sobre todo en la elección del señor Luis Redondo con 44 votos, el tema de la aprobación del pacto de impunidad o amnistía política, la elección del procurador y subprocurador, etcétera. ¿Quiénes deben ir presos entonces? De los temas hablaremos o hablamos esta mañana con el diputado del Partido Libre, el doctor Marco Eliú Girón, y con el conocido abogado penalista Germán Licona con nosotros esta mañana. Buenos días, doctor Marco Eliú Girón, ¿qué tal está? Buenos días, Armando, un gusto saludarlo. Buenos días también a todo el pueblo hondureño, al abogado también, a su invitado, un gusto estar aquí en este set. Y pues, mire, le diré que a nosotros como Partido Oficialista Libertad y Refundación, desde el punto de vista político, no nos conviene a nosotros meter preso a la oposición política. No, a nosotros lo que nos conviene es ganarles en las urnas, que ese sea su pago. Ahora, una cosa es lo político y otra cosa es lo jurídico, que tenemos un excelente abogado. Libertad y Refundación, desde el punto de vista político, podemos decir, no nos conviene a la oposición tenerla en la cárcel, lo que queremos es derrotarlas en la urna. Pero una situación es lo político y otra es lo jurídico. Desde el punto de vista jurídico, si ellos cometieron un delito, o cualquiera de nosotros de Libertad y Refundación que cometamos delito, pues debemos saber las consecuencias, que se paga con un juicio que sea justo, con derecho a la defensa, y si hay prueba suficiente, sea quien sea, debe de pagar por los delitos cometidos, principalmente aquellos que no prescriben, como lo es traición a la patria. Pero quiero aclarar eso de que como partido oficialista no es nuestro deseo tener a la oposición en la cárcel, más bien la queremos tener vivita y coleando para derrotarlos en las próximas elecciones. Perfecto, muchísimas gracias. Abogado Licona, ¿qué tal está? Buenos días. Buenos días, licenciado Villanueva, igual al doctor Girón, agradeciendo a Dios por esta hermosa oportunidad que nos ha dado de estar aquí pues en este prestigiado canal, tocando temas de urgencia, temas que tienen que ver con la cotidianidad de nuestro país, y más aún cuando conocemos de un pronunciamiento jurídico que ha emitido la Corte Suprema de Justicia, previo a que en la Sala de lo Constitucional no se tuvo la unanimidad y fue turnado al Pleno para que éste se pronunciara, y pues lo que hemos conocido es que por mayoría, 8-7, se aprobó el recurso de inconstitucionalidad, en el cual pues permite que Honduras vuelva a su estado original, pero para eso tendremos todo un debate en este espacio. Perfecto. Sí, y ese es correctamente el debate, Bueno, primero que nada, y eso le consulto al abogado Licona, que también es un abogado de los tribunales y muy cercano pues a los temas de la Corte Suprema de Justicia. Al final, ¿qué fue lo que aprobó la Corte, abogado Licona?
O sea, se declara inconstitucional las sedes, pero con este tema, por ejemplo, de la retroactividad de la ley, que se alega que la ley no tiene carácter retroactivo únicamente cuando favorece al imputado. Así es, bueno, recordemos que no conocemos todavía la motivación del fallo, pero sí conocemos algunos ingredientes preliminares que fueron emitidos por la vocería de la Corte Suprema de Justicia, en la cual lo que se deroga son dos decretos, que tienen que ver con los artículos constitucionales 294, 303 y 329, los cuales por adición le dieron vida a las sedes. Y de igual forma, el decreto también que se deroga desde su parte original es aquel que dio vida al reglamento o la normativa, la ley que le dio vida a las sedes, donde pues bajo un recurso de inconstitucionalidad planteado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde tocaba algunos aspectos del artículo 34 de esa ley que no le permitía tener la vigencia como tal lo establece la Constitución de la República en relación a quien mantiene el orden, el control de los estudios superiores en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y ese fue el punto de partida que dio y conoció tanto la sala como el pleno, y que hoy se pronunció a través de un efecto stun que tiene que ver desde su origen. O sea, todo lo que ha trascendido desde el momento que entraron en vigencia los decretos quedan sin valor y efecto, y eso pues le permite al Estado recuperar la institucionalidad, que dicho sea de paso, siempre nos pronunciamos en contra, porque el territorio es un derecho patrio, o pétreo mejor dicho, que no puede ser soslayado por ninguna iniciativa que venga desde el Ejecutivo, y peor aún lo que se dio desde el Congreso Nacional, cuando se dividió el terreno y se le estaban dando prácticamente a las empresas extranjeras facultades omnímodas para tener un mini congreso, una Corte Suprema de Justicia en cada uno de estos sectores, tener su propio ejército, su propia policía, aún las universidades que ellos quisieran. Entonces, eso pues creo que entorpeció todo el devenir de la institucionalidad y del mismo pueblo que se pronunció en contra de esa aberración jurídica. Correcto. En la parte, vamos a ver, porque también he escuchado al doctor Marcolío Girón diciendo que deberían ir presos los que aprobaron esta sede, doctor. Mire, recuerde usted, Armando, y ahora impone el pueblo hondureño, que esto de las sedes ya había un fallo anterior en aquella sala constitucional que en ese entonces gobernaba el tío Pepe Lobo, y estaba de presidente del Congreso Nacional con Orlando Hernández, y que no le gustó el fallo. Esta sala constitucional fue en contra de las ciudades modelo en ese entonces, que es lo mismo, solo que con distintos nombres. Y que, como votaron en contra, fueron destituidos por el Congreso Nacional un 12 de diciembre del 2012, fatídico la fecha, 12-12 del 2012. Ya había nacido mal, lo habían querido introducir de una forma ilegal y los había parado la Corte, pero lo que hicieron no fue acatar el fallo de la Corte, y que el pueblo hondureño tuvo que pagar una indemnización millonaria de nuestros impuestos por ese error que cometió en el gobierno de Porfirio Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández, que es el presidente del Congreso Nacional. Cuando algo inicia mal, termina mal, y eso es lo que estamos viendo, que nuevamente después de más de 12 años, un nuevo fallo, ya esta vez del Tribunal de todos los magistrados, por mayoría. Felicitamos también, aprovechamos, Armando, de felicitar a los magistrados que pensaron en el país, en la patria, como lo dijo el abogado Licona. Tenían en esas sedes, podían tener su propio presidentito, su propio rey, su propio reinado, su propia policía, sus propios jueces,
sus propias leyes, su propia recaudación de impuestos, un territorio sobre otro territorio. Eso es, bueno, a El Salvador, a Nayib Bukele se lo propusieron y él de tajo dijo que no. Muchos países han dicho que no porque pierden soberanía y el pueblo está contento porque lo hemos recuperado. Y respondiendo a su pregunta, no es Libertad y Refundación quien quiere meter preso a ningún opositor, es la justicia hondureña, son las leyes. Los abogados, con el permiso del abogado, tienen una frase que dice: dura es la ley, pero es la ley. ¿Qué tiene que ver Libertad y Refundación en que ellos cometieron un delito de traición a la patria? Nosotros no tenemos nada que ver. Quien infringe la ley siempre tendrá consecuencias. Si para nosotros que la justicia haga lo que tiene que hacer, que el Ministerio Público de oficio tenga que hacer lo que tenga que hacer, pero Libertad y Refundación no va ni a presionar a ningún juez ni al Ministerio Público, en primer lugar porque no tiene por qué hacerlo, en segundo lugar porque las autoridades deben de actuar de oficio por traición a la patria, así como lo dijo el abogado, es un artículo pétreo, y un artículo pétreo que fue trastocado. Por eso es interesante el equilibrio del poder y que tenemos tres poderes del Estado. Miren aquí cómo intervinieron los tres poderes del Estado en estas ciudades modelo, en estas sedes. El Poder Ejecutivo, que es el que lo impulsó, y que el Congreso Nacional lo aprobó y la Corte Suprema también. Pero 12 años después, cuando ya sale el partido que gobernó anteriormente, ya una nueva Corte electa en el Congreso Nacional ha dicho claramente, después de una larga deliberación, que las sedes son inconstitucionales. Esto va a recaer responsabilidad legal, judicialización. Eso no lo pide Libertad y Refundación, eso lo pide la justicia y lo pide la ley. Correcto. Abogado Licona, ¿cuál es su lectura de esto que plantea el doctor Marco Luis Girón? Bueno, mire, es impresionante cómo la clase política en este país en algunas cosas se pone de acuerdo y en otras pues desconocen algunos aspectos en los cuales se han puesto de acuerdo. Si bien es cierto, las iniciativas legislativas emanan pues del pueblo a través de la representatividad que le dio a los 128 diputados, pero hemos visto que en algunos casos, particularmente de la forma como se dividieron el pastel de tener esa oportunidad de administrar la misma Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, algo que Libertad y Refundación decía en el pasado que no era justo, no era correcto que se cooptara el Estado, hablando del gobierno anterior. Pero lo que hemos visto de esta clase política, donde todos se ponen de acuerdo para dividirse el pastel, y es para tener ciertas beligerancias y tomar ciertas decisiones que para muchos no son correctas, para otros son correctas. Yo diría que debe haber un equilibrio. Mire, si bien es cierto, los diputados están investidos de una inmunidad parlamentaria, y eso les asiste, pues no se ha derogado el decreto 117 de 2019 que esperaba que este gobierno legislativo lo hiciera, porque así, pues como bien se dice en la clase política, es bueno que se quiten las caretas, es bueno que expresen cuál es la voluntad de frente y no tras bambalinas, porque si vamos detrás de bambalinas tendríamos que dialogar un poco de lo que representa la situación de la inmunidad o de la amnistía política que fue otorgada al inicio de este gobierno, y que, si bien es cierto, son acuerdos que provienen de arreglos que se hicieron ya en el gobierno de Pepe Lobo, pero adicionalmente a ello, esto es lo que ha conducido a un malestar, porque quienes se beneficiaron por delitos políticos son otras personas que tenían delitos penales, tenían sentencias condenatorias y que no provenían estrictamente de la línea política. Y eso es lo que ha generado un malestar. No es malo, diputado, que ustedes hayan acompañado una iniciativa de su partido
para hacer justicia, como dicen ustedes, en relación a aquellos que se sintieron en algún momento asediados por los problemas que se dieron del golpe de Estado del 2009. Pero hay que tener cierta voluntad política, tener cierto conocimiento en relación a que muchas decisiones que se puedan tomar pueden afectar a la oposición. Yo entiendo que hay un Twitter o un X del diputado Redondo donde dice que hay que perseguir. O sea, quien tiene que valorar los elementos cognitivos del delito es quien ejerce el monopolio de la acción pública penal, es el Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público tiene que calificar los delitos, hacer toda una evaluación, un análisis y determinar si dentro del proceso de las evidencias de todo lo que se ha generado, califican delitos, y si califican en base al artículo 19 constitucional, donde ya establecía que no se pueden dar concesiones que afecten el territorio, que afecten la soberanía y la independencia, y tal como lo dice, es imprescriptible. Si se consuma el delito de traición a la patria, pues ya el mismo artículo 555 del decreto 130/2017 del Código Penal ya establece una pena de 15 a 20 años, pero previo a toda la calificación del delito que puede hacer el Ministerio Público. Correcto. ¿Y usted cree, bueno, efectivamente había un tuit ahí, compañeros del señor Redondo, casi que se puede interpretar como dándole órdenes al Ministerio Público que proceda contra la gente que votó por estas sedes? ¿Cree, abogado, que igual medicina se le debe aplicar a la gente también de Libre que ha violentado la ley, en este caso la Constitución y demás leyes, sobre todo con la elección de Luis Redondo con 44 votos? Bueno, mire, esos son los entuertos que la clase política se ha permitido para favorecerse, porque nunca esperé yo que iniciando el gobierno donde el Partido Libre tenía un buen lenguaje de austeridad, de no cometer los hechos que se daban en el pasado, de hacer prevalecer el imperio de la Constitución y sus leyes, pero vimos que esa situación que se dio al momento de elegir la junta directiva de parte del diputado Redondo, que prácticamente fue el que quedó ahí asumiendo su función, pues hay una corresponsabilidad que en algún momento no soy yo quien la va a determinar, sino que será el Ministerio Público. Pero a mí lo que me llama la atención desde el Ministerio Público, el Ministerio Público, esa Fiscalía de la Constitución, tuvo que haber elevado las alarmas desde el momento que se dio, y más aún cuando yo esperé que la misma Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras en su momento también hiciera lo propio, porque se estaba afectando el territorio. Yo escuché al jefe de Estado Mayor Conjunto en ese entonces no pronunciarse a través de un discurso gallo-gallina, donde no decía que se violentaba el territorio y la soberanía de nuestro país. En ese sentido, creo que hay de las dos partes ciertas corresponsabilidades que quien las va a determinar es el Ministerio Público, pero que a partir de ese momento la clase política debe entender que no es con exabruptos, no es a la fuerza que tenemos que hacer las cosas. Dicho sea de paso, lo que puedan decir del pasado y del presente, yo lo miro igual, porque han actuado al margen de la ley en algunos casos, y lo que ha generado eso también es incertidumbre política, económica, social, porque las reglas no están claras. Y más aún cuando vemos que desde el Poder Ejecutivo se tiran líneas, se manda a los colectivos para que se tomen los bajos del Congreso Nacional, y creo que ese tipo de injerencias son tres poderes interdependientes, tal como lo establece el artículo 4 de la Constitución de la República, y eso es lo que debe primar en Honduras, y debe primarse Honduras, no es un partido político, porque ese es el mal que tienen esta clase política, que dicen mi partido, es Honduras, es un pueblo hondureño de casi 10 millones de hondureños al cual nos debemos por representatividad. Correcto. Hay otro ahí de Luis Redondo donde pide que manden a la cárcel a todos estos señores. Diputado Marco Liu Girón, bueno, al final lo que dice el abogado Licona es que
Libre prácticamente hace lo mismo que hacía el Partido Nacional, o sea, que hacía con el Partido Liberal en el poder. Mire, hay que recordarse, y el pueblo hondureño recordar la historia, que antes los diputados sí gozaban de inmunidad. Es más que inmunidad era impunidad. Fíjese, y usted lo recuerda muy bien, Armando Villanueva, que si antes, estamos hablando de los 90 hacia atrás, si un diputado mataba a alguien no lo pagaba, porque tenía inmunidad o impunidad, como usted lo quiera llamar, ya una vez cometido el delito. Yo recuerdo que un familiar mío, una tía le había alquilado un negocio a un diputado y los 4 años no le pagó la renta. Eso era inmunidad e impunidad. Luego eso se eliminó. Lo que ha quedado ahora es una inmunidad parlamentaria sobre sus proyectos de ley, que no tenga responsabilidad por someter un proyecto de ley un diputado, ¿verdad? Porque podría ser coaccionado. Ahora, en cuanto a las amnistías, también históricamente han habido amnistías, y las amnistías quien las aprueba de acuerdo a ley es el Congreso Nacional. De las que yo recuerdo ya con mi vida política fue en el tiempo de Rafael Leonardo Callejas, que tuvo una amnistía política. Entiendo que los militares tuvieron amnistías políticas cuando gobernaron, recuerdo que hubieron una sucesión de golpes de Estado acá, pero la que yo recuerdo, la última, fue la de Rafael Leonardo Callejas, la amnistía política, que vino toda la gente que estaba exiliada, que generalmente eran personas de izquierda, y que fundaron en la UD, recuerda usted, el Partido de Unificación Democrática, y que lo hicieron por decreto ahí mismo en el Congreso Nacional. Esa es la amnistía que yo recuerdo, y que fue una trampa, ojo, porque muchos de los de izquierda que vinieron los asesinaron. Recuerdo yo el asesinato de mi mentor y tutor Marco Tulio López Hernández allá en San Pedro Sula, un estudiante de la universidad, de la Escuela Superior del Profesorado, ahora Universidad Pedagógica Nacional. Ahí mataron también mis maestros Miguel Ángel Pavón y Landaverde, Fredo Landaverde. En ese entonces era necesarias las amnistías, como han sido necesarias después del golpe de Estado, pero en pleno golpe de Estado, Micheletti se autoamnistió, el general que dio el golpe de Estado se autoamnistió, hicieron una amnistía política. En este gobierno se hizo una nueva amnistía política de delitos con motivación política, y es el juez quien a final de cuentas decide si aplica o no esa amnistía. Esa es la diferencia con las amnistías anteriores, con la que dio Callejas, con la que dieron para autoamnistiarse del golpe de Estado, que en esta el juez decide si aplica o no la amnistía política, y vemos cómo personas no han aplicado amnistía política, por ejemplo un exalcalde de San Pedro Sula. Y solo para aclararlo, yo no estuve en esa reunión porque fue cuando tuvimos el conflicto con la elección del presidente del Congreso, Luis Redondo, que 2 años después llegamos a un acuerdo, todas las bancadas, y votamos por la junta directiva que está actualmente, que era la misma que estuvo durante 2 años, con algunos cambios, algunos pequeños cambios, y que está totalmente legal esa junta directiva después de esa votación. Yo creo que, e insisto, que Libertad y Refundación, si alguno de sus miembros comete delito, pues va a tener sus consecuencias. Si no debe haber inmunidad ni impunidad para nadie, pero igual, así como nosotros, si cometemos algún acto irregular, los que los han cometido tienen que ser judicializados. Escuche bien, yo no estoy diciendo que sean perseguidos, no estoy diciendo que los metan a la cárcel, estoy diciendo que sean judicializados, o sea, que les apliquen la ley, que el Ministerio Público actúe de oficio por este acto abominable que es traición a la patria en contra de los artículos pétreos, y para eso tenemos una Constitución. El abogado Licón aquí tiene la Constitución en sus manos,
Y entonces, ¿para qué tenemos la Constitución? ¿O es que vamos a estar igual a como decía un exdiputado del Partido Liberal de allá del Paraíso? No voy a mencionar el nombre por respeto a sus familiares, allá en la década de los 80, que decía que la Constitución de la República, y era diputado activo, había que violarla las veces que fuera necesaria. Y se fue en impunidad, que Dios goce ahora. Otro diputado del Partido Nacional, en esa época, también dijo que la Constitución era pura babosada. Diputados al Congreso Nacional han dicho eso. Ahora, de decirlo a hacerlo, hay una gran diferencia. Ahora, esto sí lo hicieron, 88 diputados votaron por vender el territorio, votaron por cercenar el territorio, porque hubieran presidentitos en esos estados sobre otro estado, reinados, pequeños reinados con sus propias leyes, sus propios jueces, su propia policía, su propio ejército, que se prestaba, ¿sabe para qué? Para aquellos que delinquen, aquellas mafias internacionales, podían venir a poner una ciudad modelo acá de trata de blancas, y que no tenía jurisdicción las leyes hondureñas, podían dedicarse inclusive al lavado de dinero, lavado de activos, o al narcotráfico, tantos delitos internacionales que hay, y Honduras estuvo prácticamente en peligro de convertirse en uno de esos países que vinieran las mafias internacionales a comprar esos pedazos de territorio que gracias a Dios ya fue eliminado por la Corte Suprema, situación que no lo pudo hacer el Congreso. Lo intentamos, se introdujo un proyecto de ley para derogar las sedes por parte del Ejecutivo. Votamos en la primera legislatura a favor de derogar las sedes, pero en la segunda legislatura nos negaron los votos, como íbamos a someter algo al hemiciclo, si nos habían dicho, y habían dicho públicamente que iban a votar en contra. Lo dice el tuit de Luis Redondo, que públicamente dijeron: no vamos a votar, no vamos a ratificar en segunda legislatura la derogación de las sedes, que es obligatorio en las dos legislaturas para derogarlo. No se hizo y tuvo que ser, gracias a Dios, la Corte Suprema de Justicia la que eliminó las sedes. Bueno, tenemos ahí, compañeros, la segunda parte de este tuit, para que la gente no crea que estamos inventando, de que el señor Luis Redondo está pidiendo la cárcel para los que aprobaron estas sedes. Pidiéndole al Ministerio Público, el Ministerio Público dice debe perseguir, enjuiciar y obtener condenas por estos graves delitos imprescindibles que han cometido estos criminales apátridas contra nuestra nación, Honduras, para que no se vuelvan a repetir estos lamentables hechos. Tenemos listo en el Congreso Nacional los listados oficiales de cómo votaron. El pueblo clama por justicia y no más poder por tantos criminales. ¿Qué le parece, abogado Licona? Bueno, es bastante fuerte, atentatorio de la dignidad humana, porque no podemos desde la clase política estar mandando mensajes de odio que puedan poner en precario la humanidad física de las personas que se mencionaron, que participaron. Mire, el pueblo hondureño, porque uno está como veedor, ¿va? Como viendo los toros desde la barrera, ¿va? Ve cómo la clase política en nuestro país maquina, hace sus aproximaciones. Fíjese que entiendo que la derogación en el Congreso Nacional de las sedes, que alcanzó más de 86 votos, dicho sea de paso, que la misma Constitución lo exige, pero se dice que no se alcanzó los acuerdos para poderla ratificar. Pero no entiendo por qué algo que afecta a Honduras no se pudieron poner de acuerdo para ratificarla y dividirse toda la institucionalidad así. O sea, ahí es donde, diputado, yo entro en dudas, y el pueblo hondureño también, porque pudieron haber metido dentro del paquete esa negociación, ese acuerdo para ratificarlo y dividirse las instituciones como lo han hecho, pues. Pero dejaron algo que primaba para Honduras y no posiblemente para los partidos políticos. No obstante, entiendo también que si se aprobaba en el Congreso Nacional, solo tendría un efecto derogatorio,
pero ya la Corte, en base a las facultades que le da el artículo 184 constitucional, relacionado con el 373, 374 y 375, que se mantiene la vigencia, desde su origen, por efectos TUN, ha venido a aprobar el recurso de inconstitucionalidad en relación a las sedes. Eso lo veo hasta cierto punto correcto, porque dejan de surtir efectos todos los arreglos que se han generado en torno a la sede. No obstante, se debe respetar las inversiones que han hecho los extranjeros que han venido a depositar y a invertir en los proyectos de sedes, particularmente en lo que es en Choluteca, Cortés e Islas de la Bahía. Y adicionalmente, ellos pueden acogerse, ya el mismo sistema tiene algunos mecanismos como los Solis, como Solitur en Islas de la Bahía, donde pueden acogerse y no se está violentando ningún derecho a la inversión. No obstante, lo que sí no se ha dicho es que ellos tienen que supeditarse ahora a todo el engranaje del Estado en materia de impuestos, en materia de permisos. Solamente hablemos de las municipalidades, que se había dejado sin valor y efecto prácticamente. Hoy la municipalidad va a hacer uso del artículo 76, 77, 78, 79 y 80, y bajo la vía de apremio administrativo que le da el artículo 106 en adelante de la ley de municipalidades, va a poder recuperar algunos impuestos que estaban minados con la declaratoria de sedes a nivel constitucional. Correcto. Bueno, ¿y usted cree, abogado, que tiene autoridad moral suficiente Luis Redondo para pedir cárcel para alguien que violó la ley, cuando él es la gente lo tiene identificado como un, diríamos, un ejemplo, entre comillas, en violación a la ley? Bueno, mire, yo me animaba cuando miraba sus posturas en el Congreso Nacional, que formaba parte de la anticorrupción, que hacía señalamientos fuertes, que se paraba inclusive con pancartas. Ese era el Redondo que la gente conoció, pero un Redondo totalmente distorsionado, un Redondo casi irreconocible, el que hoy tenemos desde que asumió amplias facultades para dirigir el Congreso Nacional. Y hemos visto algunos exabruptos de él, situación que no la compartimos, pero al final, como bien decía el doctor Elú, nuestras actuaciones van a pagar o se van a pagar consecuencias, porque el imperio de la Constitución y de las leyes no puede pasar desapercibido. Hay algunas actuaciones que, a pesar de que, como bien decíamos, aquí está el decreto 117/2019, y mire lo interesante, decreta, número 1, adicionar el artículo 10A al decreto número 363/2013, de fecha 20 de enero del año 2014, contentivo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el cual debe leerse de la forma siguiente. Y ya ellos establecieron ahí todos los lineamientos. Pero ¿qué nos indica esto? Que esa decisión que se tomó en el 2019 abarca la retroactividad, y en materia penal la retroactividad sí surte efectos. Entonces, ningún diputado de los que hoy podrían señalarse tiene responsabilidad, porque ellos mismos se blindaron. A pesar de que bien decía el diputado que la inmunidad que prevalecía era en aquella de los 80, de los 90, pero en algún momento se dejó en suspenso la inmunidad, pero vinieron y le dieron vida retroactivamente. O sea, yo creo que es bien difícil que el Ministerio Público pueda calificar delitos en base a este decreto legislativo. No obstante, si el señor Joel Zelaya, el abogado Joel Zelaya, quiere tener una buena gobernanza en el Ministerio Público, ya él ha dicho que va a respetar la Constitución, las leyes, pues en buena hora que hagan todo un análisis jurídico para no caer en la trampa, y más aún cuando se avecinan o ya estamos en elecciones, en el espacio de elecciones internas. Pues esto sería un circo mediático que no le abonaría ni a uno ni a otro lado, porque las consideraciones de las cuales he manifestado tienen que tomarse en cuenta. Correcto. Diputado Marco Elías Girón,
¿Libre ha pensado en ofrecer alguna alternativa a los hondureños que trabajaban en esas sedes y que ahora van a quedar desempleados una vez? Porque entiendo que esta resolución que ha tomado la Corte con ese efecto ex nunc, que le llaman, desde su origen, es una palabra latín, desde su origen, van a cerrar estas sedes que están. Entonces la pregunta es si habrá alguna alternativa que ha pensado el Partido Libre como gobierno, porque es el que gobierna el país, ya sea desde el Ejecutivo o del Legislativo, en este caso usted como diputado, para ofrecerle a esta gente que va a quedar, como se dice popularmente, en el aire con esos trabajos. Sí, bien, solo antes de hacer unas pequeñas aclaraciones, mire, en el tuit de Luis Redondo, yo lo estuve leyendo y analizando, él no dice ahí que persigan a los diputados. Toda la vida he escuchado en medios de comunicación, analistas, que lo que se persigue es el delito. Y ahí lo que está estableciendo el presidente del Congreso Nacional es que se persiga el delito. Yo creo que el pueblo hondureño está de acuerdo con eso. Creo que todos estamos de acuerdo que el delito debe ser perseguido. Y, claro, quienes cometen los delitos son personas. En este caso, pues, si han sido diputados, que sea el Ministerio Público quien aplique la ley. Obviamente, los diputados gozamos de inmunidad parlamentaria, pero que el Ministerio Público haga su accionar y presente las pruebas. Ya será la justicia, la Corte Suprema, si decide si son culpables o no, si los abarca la amnistía legislativa, la inmunidad legislativa o no. Pero el procedimiento tiene que hacerse, obligatoriamente debe de hacerse. Y recuerde que antes era fácil gobernar, hombre, si antes solo había dos partidos políticos, Partido Nacional y Partido Liberal, que históricamente se han puesto de acuerdo. Ahora hay una tercera fuerza que es Libertad y Refundación, y que, dicho sea de paso, no tenemos mayoría en el Congreso Nacional. Si tuviéramos mayoría, ya hubiéramos aprobado muchas situaciones, como por ejemplo, esta semana que pasó, se discutió un préstamo para construir la carretera de La Barca, el mejoramiento de la carretera de La Barca, que con 4 carriles a El Progreso, del Progreso a Tela y llega hasta Ceiba. Pero la oposición dijo, discutámoslo, la intención era aprobarlo en un solo debate, pero ellos dijeron no, discutámoslo en 3 debates. Eso conlleva más tiempo y retraso. Eso le dice a usted que Libertad y Refundación no tiene la mayoría y tenemos que llegar a acuerdos. En el caso de la Corte Suprema, llegamos a acuerdo, pero la oposición tiene mayoría en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, logramos y se logró, y esto está muy contento el pueblo hondureño, derogar, a pesar de que Libre solo tiene ahí 6 magistrados, se logró llegar a 8 magistrados. Votaron 8 a favor y 7 en contra. Respondiéndole a su pregunta, está establecido varias zonas libres en nuestro país. Yo recuerdo que la primera zona libre fue allá en Puerto Cortés. ¿Recuerda usted? La zona libre. Están las Solis, que el abogado muy bien lo mencionó, el abogado Licona. Las zonas libres, y están las zonas libres también Solitur, en el área de turismo, Solitur. Ellas pueden estar en cualquiera de estos regímenes, pero con las características de que no haya ningún tipo de competencia desleal contra los otros empresarios hondureños. Tienen que pagar impuestos, tienen que someterse a las leyes hondureñas, y esto lo pueden hacer las empresas que están en Islas de la Bahía, la que está en San Marcos de Colón, Choluteca, y la que está en Choloma, Cortés. Perfectamente lo pueden hacer. Y creo que la inversión, como es tan grande, me dejar una inversión no es fácil. Así que los empresarios van a continuar ahí laborando, invirtiendo, siempre y cuando se sometan, como lo hacen en todo el mundo, a las leyes propias de cada país. Siempre y cuando ellos respeten la ley, van a estar ellos funcionando en sus lugares
donde actualmente se encuentran. O sea que estas sedes que ya están en Honduras van a seguir operando. ¿Cómo quedaría entonces Si ellos, esta resolución de la Corte con este efecto desde su origen? O sea, si dicen que es inconstitucional, están diciendo que es inconstitucional, o sea que están ahí mal instaladas pues en Honduras, en este caso ya sea en Roatán, en la zona norte del país o donde sea, porque yo creo, doctor, que una cuestión son las zonas de libre comercio, por ejemplo, lo que está en Puerto Cortés, zonas francas que le llaman, Solitur, que es el de Roatán, con las sedes, propiamente dicha. claro, es que era Son totalmente, diferentes. es que eso era un estado sobre otro estado, pero ya dijo la Corte que no puede ser así. No pueden tener sus propios jueces, no pueden tener su propio congreso, no pueden tener su propio presidentito. Entonces lo que tienen que hacer es someterse a las leyes hondureñas. Si se someten a las leyes hondureñas pueden operar ahí normalmente. Ahora hemos visto como uno de ellos, vimos una campaña fuerte, Armando, en muchos medios de comunicación. Fuerte, inclusive desde Estados Unidos se amenazó a los magistrados con quitarles las visas. Se puede imaginar el poder económico que tienen estos empresarios de las sedes, que hasta Miami fue a rebotar eso, y allá amenazaron a los magistrados que si votaban en contra de la sede les iban a quitar las visas. Por eso es que felicitamos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en forma valiente, que ante presiones de muchos medios de comunicación que estaban abiertamente a favor de la sede, y mire, hay que decirlo, esos favores no son gratis. Mire, ve, ahí el que le caiga la piedra, pues que se sobe, ¿verdad? El que no, pues está libre. Pero sí sabemos de que se pagó mucho dinero a medios de comunicación, no a todos, para que defendieran esa sede y metieran presión. Desde Miami, una congresista de Miami, de apellido Salazar, amenazó a los magistrados con quitarle las visas. Eso le va a dar a usted la magnitud de cómo estaban presionados los magistrados. Pero su actuar fue de acuerdo a la patria, de acuerdo a los intereses de la patria, a excepción de 7 magistrados que ya circulan sus nombres y fotografías en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Yo creo que toda persona que viene a invertir a nuestro país se le deben de dar todas las garantías de inversión: carreteras, electricidad, mano de obra calificada, alimentación. Todo eso lo tiene que dar el gobierno, el Estado debe dar las condiciones de inversión, pero nunca ceder la soberanía, nunca ceder y dejar que estos territorios fueran totalmente independientes. Son, de acuerdo a las últimas mediciones satelitales hechas por el Instituto de la Propiedad, son ahora 112.777 kilómetros cuadrados lo que tiene nuestro país, y no se va a ceder un tan solo kilómetro. Anteriormente, la última medición, la anterior a fue 112.492 kilómetros cuadrados, y cuando nosotros estudiamos en la escuela y en la universidad eran 112.088 kilómetros cuadrados. La segunda medición fue por el fallo de La Haya, en aquellos años 90, cuando ganamos los bolsones con El Salvador y ganamos territorio nacional, y ahora fue la última medición a nivel satelital, y esto es importante que el pueblo hondureño lo sepa, porque hay que socializarlo, de que ahora son 112.777 kilómetros cuadrados, y qué mejor oportunidad de darla a conocer en este momento, en el mes de la patria, que nos dieron la Corte Suprema de Justicia esa buena noticia que fueron derogadas las sedes. Correcto. Bueno, al final vamos a ver en qué para todo esto. Yo le consultaba, doctor, si había alguna alternativa de parte del gobierno para la gente, si alguna sede que se vea obligada a cerrar porque la gente va a caer en el aire. Bueno, no creo que todas estas sedes tengan la voluntad de quedarse en el país después de lo que ha pasado. Se vio con alguna alternativa, porque igual pasó con el empleo por hora. El empleo por hora, inclusive el Partido Liberal, eso no lo decimos nosotros,
lo ha dicho el Partido Liberal, que ellos en su momento apoyaron la eliminación del empleo por hora, porque el Libre se comprometió a buscar una alternativa. Y ya, bueno, ya van 2 años y medio de gobierno, ya casi vamos a entrar al último año de gobierno de Libre y no se ha dado una alternativa para la gente que quedó en el aire. Esto lo decimos, doctor, porque todo el mundo conoce pues el grave problema que significa el desempleo. Justamente me daba una encuesta acá, donde de acuerdo a los migrantes que se van de Honduras, la primera razón por la que se van es el tema de buscar una mejor condición de vida, ¿verdad? En otros países, en este caso Estados Unidos, la mayoría, ¿no? Y en segundo lugar es el desempleo. El desempleo, no hay trabajo y obviamente es al partido de gobierno que le corresponde, obviamente en alianzas con el sector privado, atrayendo inversiones del extranjero. Lo que hace el Ejecutivo, quien sea que sea el partido de gobierno, es sentar las bases para atraer las inversiones. Por ejemplo, Honduras ha sido declarada, el fin de semana ha pasado en los indicadores de Standard & Poor's, ha pasado inclusive ahora a una categoría negativa, y esto hace aún alejar más las inversiones. Por eso le insistimos en esto. Aunque alguna gente pueda creer que uno está, inclusive está recibiendo dinero de parte de estos grupos, la preocupación es generar empleo. Generar empleo, por ejemplo, el tema de seguridad. El tema de seguridad, cuando uno habla del tema de seguridad, no es que le estén pagando a uno los narcotraficantes, o le estén pagando a uno, ¿cómo se llama?, los sicarios, los extorsionadores, sino que uno tiene que se preocupa, porque creo que es responsabilidad del gobierno de turno, que quiera que esté. Mire, yo recuerdo cuando Pepe Lobo el presidente, Honduras llegó al clímax, diríamos, de la inseguridad en Honduras. Llegamos a tener, ¿sabe cuánto en esa época? 86.5 muertos o 0.6 muertos 2011. por cada 100.000 habitantes. Increíble. La policía, mire, el propio ministro de Seguridad de esa época, ¿sabe qué dijo el ministro de Seguridad? Hasta le damos el nombre del ministro de ese entonces, Pompeyo Bonilla. Dijo que en las postas policiales, ahí habían bandas de sicarios, bandas de extorsionadores, bandas de narcotraficantes, bandas de ¿cómo se llama?, de todo, de robacarros, bandas de robacarros, eran policías. Increíble. Entonces, obviamente ese tema se tocaba todos los días. Y recuerdo yo que fue hasta que desgraciadamente asesinaron al hijo de la rectora, que ella emprendió una campaña fuerte y comenzó a depurarse, sobre todo la policía. Pero eso se logra gracias a que los medios, los diferentes medios de comunicación, comenzamos a hablar. Que no es cierto que antes no se hablaba, igual se hablaba, sí, olvídese. En tiempos de Joa, a mí en lo particular, un año estuvo una vez sin hablar mejor. Un año completito en el hielo, completamente sin ningún tipo de comunicación con la gente del gobierno, porque declararon la ley de hielo solamente por decir que estábamos en contra de la reelección. ¿Verdad? Esta cuestión así es, ¿verdad? Entonces, el tema de fondo, diputado Marco Luis Girón, es cómo se le busca alternativa a la gente. Mire, el desempleo, se lo digo con conocimiento de causa. ¿Cuánta gente le habla a uno? Va, y como, vaya, me ven a mí, que yo lo tengo que a usted, o a veces traemos otros diputados o funcionarios, creen que es que uno tiene poder, y mire, ayúdeme, como tengo una hija o tengo un hijo, mire, que se acaba de graduar y que no sé qué, no sé cuánto, ayúdeme para que, como el diputado tal, de supiera. Entonces, no, porque yo sé que no está ni a su alcance, pues, ¿verdad? Ni a su alcance. Yo entiendo cómo es esto en el gobierno, conseguir trabajo en el gobierno, sobre todo, ¿verdad? Entonces, le preguntaba si hay alguna alternativa que esté buscando el Partido Libre para esta gente. Bien, por eso yo hice la salvedad cuando yo hablé de algunos medios de comunicación que, como dicen popularmente en el Carrizal, como hoy consulta 25 años allá con el pueblo, ahí la soban, dicen. Así dicen allá. Entonces, yo sé que en este caso hago la salvedad porque reconozco la honorabilidad del licenciado Armando Villanueva. Si no, no me hubiera invitado a mí, porque él sabe que mi forma de pensar, pues, y yo la hago pública. Pero sí, algunos medios de comunicación le entraron fuerte a ese tema y presionaron de una manera que el pueblo interpretó que estaban a favor de la sede, no del empleo de las personas, sino que de los intereses económicos. Ahora bien, en ese sentido, no podemos hablar de algo hipotético, porque las empresas ahí están. Si se van, perderían miles de millones de lempiras, y un empresario lo que no quiere es perder, a menos que ellos estuvieran, como ellos podrían poner el sueldo que ellos quisieran,
dentro de esas sedes, porque como ellos mandaban, ahí no había código del trabajo, ahí no había código penal, ahí no había código laboral, de ningún tipo. Ellos podían pagar lo que quisieran al empleado, a menos que tuvieran la mala intención de pagar salarios pírricos, ¿verdad? O que estén pagando salarios pírricos. Pero si están de acuerdo o en base a ley, ahí estarán esas empresas, solo que nuevamente con la ley. Y lo dije anteriormente, los gobiernos aquí o en China, como se dice popularmente, los gobiernos lo que deben de crear son las condiciones para que haya empleo en el país, porque el gobierno no es el principal empleador, sí de empleo, pero el principal empleador es la empresa privada, las MIPYME, las pequeñas empresas. Es ahí donde el gobierno debe de apostar. ¿Cómo? Subsidiando la energía. Actualmente hay 800,000 hondureños que no pagan energía, que son los pobres. Eso reduce la pobreza, porque ya el dinero que lo ocupaban para pagar energía, los que pagan, ojo, menos de 150 kilowatts hora, ¿verdad? Ya ese dinero que lo ocupaban para ir a pagar energía, ya lo ocupan para comprar comida, para comprar víveres, y eso dinamiza la economía. El gobierno tiene que crear las condiciones poniendo subestaciones eléctricas. ¿Cuántas subestaciones eléctricas ha puesto y generadores eléctricos ha puesto el gobierno? Muchas. En Olancho con 20 megas que benefician a 250,000 habitantes. En el Congreso Nacional aprobamos una ley de emergencia energética y se está poniendo en marcha. Santa Rosa de Copán, también otra subestación de energía y generadora de energía. Otras 250,000 habitantes en Ceiba, en el sur, se han puesto a grado tal que se ha beneficiado con energía y además con líneas de transmisión, porque estaban los mismos alambritos de hace 15 años, los mismos. Entonces usted podía generar energía, pero la energía no llegaba porque sobrecalentaba la línea de transmisión, especialmente en verano. Eso se está cambiando y eso es inversión social e infraestructura. El gobierno debe tener carreteras, están los caminos productivos para que los que trabajan en las montañas puedan bajar de esas montañas y llevar sus productos a las ciudades. Eso dinamiza la economía y hace que, al dinamizar la economía, que haya mayor oportunidad de empleo. Eso es lo que deben de hacer los gobiernos, dar salud. 8 hospitales se están construyendo y cuando viene una compañía extranjera se dice, bueno, necesitamos ver qué condiciones tienen. ¿Hay carreteras? Sí. ¿Hay puertos? Sí. ¿Hay aeropuertos? Claro que sí. ¿Tienen vías de transporte? Claro que sí. ¿Tienen un buen hospital? Bueno, se están construyendo. Entonces, los gobiernos, para que haya empleo, tienen que generar esas condiciones para atraer la inversión extranjera. Correcto. Hay una llamada en espera. Saquemos la llamada, compañeros, por favor. Adelante. Buenos días. Buenos días, licenciado, y buenos días a las personas que tiene ahí. Bendiciones para todos. Yo solo quiero participar un poquito, mi licenciado. Estaba escuchando ahorita cuando derogaron la ley de empleo por horas. Mire, cada diputado tiene un sueldo. Él no se preocupa. Cada día del perro tienen su bono. Y nosotros los pobres, con esos 5,000 o 6,000 lempiras que nos pagaban, como persona con discapacidad le estoy hablando, y familiar. Entonces, eso nos beneficiaba a nosotros, ¿sí? Cuando Mel, en el 2006, que quitó, aumentó el sueldo a los empleados, ¿cuántos empleados quedaron sin trabajo? El 50%, ¿sí? Y ahorita, como nos tiene a nosotros, la canasta básica alta, ¿verdad? Sin empleo, sin medicamento, sin nada. Entonces, los diputados no se preocupan por nada porque ellos tienen su sueldo. Ellos tienen, cada mes, tienen su sueldo, aparte de los beneficios que tienen. Pero nosotros los pobres, los descalzos, somos los que nos llevan la fregada, como decimos. Ellos no se preocupan en nada, el familiar no se preocupa en nada. Nosotros sí nos preocupamos porque esos 5,000 pesos a nosotros nos servían. En los estudiantes, nosotros tenemos hijos, nietos, estudiando, que con 4 horas que trabajaban se beneficiaban, aunque no teníamos los beneficios, pero nos servía para el mantenimiento, aunque sea para los frijoles y el arroz.
¿verdad? Entonces, ellos no se preocupan en nada, ellos tienen todo, ellos solo saben hablar. Dice el Partido Libre y Refundación, refundir el país, porque cuando dijeron que no había presupuesto, que el gobierno anterior lo había quitado todo, ¿por qué aumentó a 15,000 después de 5,000? ¿Ah? La Confidencial. Y por eso es que yo les digo, mire, cada partido político, cada gobierno hace sus cosas, pero también han habido gobiernos que nos apoyan. Un familiar que trabaja 4 horas, ya eso le sirve para llevar sus frijolitos y su arroz para la persona que tiene con discapacidad, o nosotros como personas con discapacidad. Trabajamos 4 horas y nos beneficiábamos y seguíamos estudiando. Muchísimas gracias, y ojalá los diputados se pongan a pensar en eso, que ellos tienen su sueldito, aparte de los 500, 300, 200, 100,000 que les dan por cada ladrada de perro que dan, y si no tiene el censo de libre, no tiene trabajo ninguna persona. Bueno, gracias y bendiciones. Ojalá te pongan a remojar las barbas y piensen en los pobres, no solo piensen en su sueldo. Bendiciones y gracias. Muchas gracias por su participación. Vamos a escuchar a la abogada Licona, pero antes por alusión, sí, diputado Girón. Bueno, en primer lugar saludar al televidente, ¿verdad?, que es discapacitado. Respetamos mucho su opinión, aunque no la compartimos. Usted sabe que históricamente ha habido un bono de la discapacidad, ¿verdad?, y que se dio en el gobierno anterior, y en este gobierno se está respetando y se está dando, solo que está haciendo un nuevo censo de discapacitados, porque antes lo único que pedían era una constancia médica, y se lo está hablando un médico, que a mí me llegaba: doctor, es que en esa SEDI, se llamaba antes, ¿verdad?, me piden una nota médica para darme un bono, y con una constancia médica ya era discapacitado. No es así la situación, ¿verdad? El que es discapacitado pues debe de ser bien certificado. Ahora, ¿qué pasaba con el empleo por hora? Usted lo sabe muy bien, yo lo sé muy bien, que estaba yo en esos barrios y colonias y que visito permanentemente. Mire, eso de que los estudiantes iban a la universidad y que trabajaban y después iban a estudiar, eso es falso. Nunca hubo tanta deserción escolar en los colegios, en las universidades, como en los gobiernos anteriores, que se supone que esa ley iba a favorecer al estudio. Mire, se cerraron muchas escuelas primarias, se cerraron, las normales se cerraron, que ahora las abrió Xiomara, 8 normales mixtas ha abierto este gobierno nuevamente, bilingües. Deserción en la universidad como nunca en la historia. Entonces, ¿funcionaba eso para los estudiantes, ese empleo por hora? No funcionaba. ¿Sabe lo que hacían? Eran irse en masa hacia los Estados Unidos, porque era un sueldo que no ajustaba ni para comer. Entonces decía, yo aquí estoy vendiendo mi fuerza de trabajo a medias, me pagan a medias, mejor con este dinerito agarro camino hacia el norte, y por eso usted miraba esos éxodos de miles y miles de hondureños. Siempre hay salida de hondureños porque hay reencuentros familiares, pero no como se vio durante esos 12 años. Debemos de respetar las leyes, el código del trabajo, son 8 horas de trabajo. Yo fui estudiante, yo trabajé, fui estudiante en la costa norte. Allá nos acostumbramos a trabajar, allá trabajábamos nosotros siempre en trabajos temporales. Cuando dejábamos de estudiar, en las tiendas trabajábamos en noviembre y diciembre para nuestros estrenos. Trabajábamos, ve usted ahorita que viene la semana morazánica, que lo mencionó muy bien el licenciado Armando Villanueva, que viene la semana morazánica ya a partir de la otra semana. Ahí se dan empleos temporales, eso no lo para nadie, porque es necesario, porque es oferta y demanda. Donde se necesitan empleados, se van personas a trabajar esa semana, como lo hacía como era estudiante. Si cuando era estudiante yo me iba a trabajar también en esas semanas que había que aportar al turismo, lo que nos criamos allá en la costa norte. Así que lo que se debe de mejorar son las condiciones de vida de todos los hondureños, y repito, el gobierno lo que debe generar son esas condiciones. Y me faltó una condición que, bueno, muchas más, ¿verdad?, pero una de ellas es la educación, porque las empresas cuando vienen acá necesitan mano de obra calificada, y en eso se está invirtiendo, la meta es reparar
12.000 escuelas que quedaron abandonadas. Ya llevamos cerca de 4.000 escuelas reparadas a nivel nacional. Además se han construido escuelas. Yo le contaba al licenciado Armando que venimos de Orica. Un saludo al alcalde de Orica, a Celio Ferrera, que le han construido 4 centros educativos, centros de salud, le están construyendo la carretera ahí. Viene un hospital de especialidades médicas para Orica, una inversión de 120 millones de lempiras que también va a servir para aquellas personas que son adictas al alcohol y a estupefacientes, a drogas, lo que decimos nosotros, alcohólicos o drogadictos. Va a haber también ahí un centro de atención médica y de rehabilitación, que esa propuesta la hizo humildemente su servidor en el Congreso Nacional, del impuesto que pagan para, se ha fijado que viene un sellito, ¿verdad? Las bebidas alcohólicas, pagan un impuesto por cada litro, porque el IALFA anteriormente se dedicaba solo a contabilizar cuántos litros de guaro, cuántos litros de licor se iba a beber en Semana Santa, en la Semana Marazánica y en Navidad los hondureños. Entonces puse yo en la ley, en ese proyecto de ley, que de ese dinero, de el alcohol y de cigarrillos, se construyera un hospital, y eso se está construyendo. Hoy precisamente llegan los contratistas a Orica, y felicitaciones a la doctora Fedra y a todo su equipo del IALFA, que van a firmar hoy ese contrato que se va a empezar a construir ya en estos días. Se inicia a construir ese hospital en Orica, aquí al norte de Francisco Morazán. Correcto. Abogado Licona, don Herbert Licona, ¿usted que va a venir persecución? ¿Usted ha anunciado que puede venir una cacería en contra de opositores al amparo de esta decisión de la Corte? Bueno, yo lo he manifestado públicamente a raíz de lo que ha sucedido últimamente, donde, como bien decía la presidenta, uno de sus militantes es visto a luz pública en narcovideos, donde él decía que eran empresarios, pero posteriormente esos empresarios pues fueron condenados en Estados Unidos y otros pues se declararon culpables. Esa situación política, el clima político cambió a partir de esos videos que trascienden y que ponen en evidencia que Libre fue susceptible supuestamente a recibir dineros, a financiarse de recursos del narcotráfico desde el 2013, supuestamente, ¿verdad? Porque eso tendrán que investigarlo. Sé que de hecho acompañé a la abogada Nilia Ramos, porque fue llamada por el Ministerio Público, y qué caso más difícil, pues, porque a las personas que comparecieron ahí, que se miraban ahí, no se llamaron a todas, pues, y llaman a las personas que han denunciado. Entonces, pareciera que le andan buscando a quienes sí conocieron en su momento de algunos expedientes que formaban parte de la investigación de esos casos, y que, como bien es conocido por todos, pues el general Sara Antidrogas pues falleció en manos de la criminalidad organizada y del narcotráfico, y que eso está en los expedientes de Nueva York, donde está la participación de algunos actores. No obstante, el ambiente, el clima político hace también que muchas negociaciones, como bien decía, personeros del Partido Libre, no se hayan materializado en relación a los cargos que se iban a dar dentro del CNE, TJE y del Registro Nacional de las Personas. Eso cambió, y creo que esa situación tiene que tomarse en consideración, porque no es posible que se siga cooptando las instituciones para que se lleve a los tribunales a personas adversarias. Mire, si alguien ha cometido un delito, pues que lo persiga la ley, que lo persiga el Ministerio Público y se le aplique la ley. Pero en un momento trascendental, donde estamos ya en una temporada de elecciones, donde Libre pudo haber hecho en 3 años, como bien decía el señor, ya tercer año, y no han podido ni revisar el listado de las personas que recibían beneficios y que eran
personas con discapacidad, pues me llama la atención que se van a ir y no van a hacer nada para beneficiar a este sector. De igual forma, la canasta básica, no podemos desconocer que ha habido un incremento oneroso, muchos le atribuyen el cambio climático, otros le atribuyen otras malas decisiones que se han hecho en torno al Banco Central, pero para mí es preocupante que Standard & Poor's haya cambiado la perspectiva de estable a negativa. Mire, ¿cuánto se va a financiar, cuánto se va a apalancar el presupuesto nacional de ingresos y egresos para el próximo año? Más de 27.000 millones de lempiras. O sea, eso prácticamente aumenta la prima y el Estado, ¿qué va a hacer? Pagar más por los bonos. Armando, va a pagar. ¿Y quién va a recibir ese traslado de esos bonos altos? El pueblo hondureño. Las mismas asociaciones de productores, las mismas asociaciones de personas que se beneficiaban de lo que el Estado, a través de la Secretaría de Inclusión Social, ahora Cedesol, podría estar brindando. Miren, si bien es cierto, la ley de empleo por hora, como bien dice el diputado, no había mucha gente que se acogiera a ella, pero servía a un sector, y ese sector se beneficiaba. Yo conozco el sector de call center que gozaban de esos beneficios, y cuántos call centers hay en el país. Entonces, desconocer esa realidad, por mucho que digan que sean 1.000, 2.000, con una persona que se beneficie, Armando, ya eso es un aliciente económico. ¿Por qué? Porque aquel joven que vaya a la universidad o no vaya, ¿cuántos ninis tenemos aquí? Más de 1 millón de jóvenes, hombre, que no estudian ni trabajan. Entonces, desconocer la estadística es negarle la oportunidad al pueblo de ser beneficiado. Y más aún cuando consideramos que el libre tiene que redireccionar, porque es libre en el gobierno, tiene que cambiar la concepción de lo que ellos han venido levantando su bandera de lucha en torno a lo que en el pasado hacía la oposición y que hoy ellos no le han dado la continuidad necesaria de esos cambios. A mí me alegró ver a la presidenta Xiomara, electa en aquel momento, cuando dijo, va a ser un gobierno austero. Ahí andaba pidiendo 5 millones para el traspaso de mando. Pero aquí, yo no sé si el diputado anda camionetas Prado blindadas, pues, pero aquí hicieron una cosa y cambiaron, pues. Y eso no puede seguir aconteciendo. Tenemos que tener un lenguaje claro, contundente, para que el pueblo se beneficie. Mire, eso del bono del pescadito, del bono de la semana morazánica, eso no debe seguir aconteciendo. Ya por la ley que fue derogada del fondo departamental, ya no existe. Esa ley que están utilizando, yo considero como profesional de derecho que no tiene que ser utilizado ese instrumento jurídico para estar repartiendo a sus anchas, porque ahí son ciertos los que se benefician y hay que ver las liquidaciones. Recuerde que hubieron más de 600 diputados por ese fondo departamental, que fue el temor que les dio y tuvieron que bloquear la persecución penal y trasladarla al Tribunal Superior de Cuentas. En ese sentido, creo que el pueblo siente y disiente algunas decisiones soberanas que se están tomando, pero que al final es el pueblo el que va a decidir en las urnas a quién va a acompañar, a quién va a cambiar para que dirija los destinos de este país. Correcto. Bueno, es el pueblo que va a decidir, dice el abogado Liconi, es correcto, ahí nada más que el pueblo en las urnas. Lo que se debe pedir, exigir, son elecciones limpias y transparentes. Por suerte ya va Crixa Pérez ahí para... Se le suma el doctor, Sí. Lo que va a hacer es que Crixa le va a quitar una diputación a una de las diputaciones libres que saque aquí. Le va a pasar a Yaori Gutiérrez, ¿va? De las del Pino, que ahí siempre llega gente de fuera del Pino y desplaza a la gente del ¿cómo se llama? Verdadera del Pino ahí y se apoderan del partido. Entonces, en este caso no hay problema porque fue la doctora Beatriz Valle y entra Crixa, así que es un relevo. Crixa Pérez, cuando estuvo con el PAC, se le dio vuelta a narrarla con los cachurecos, con Juan Orlando. Luego a Juan Orlando se le dio vuelta con los liberales. A los liberales se le dio vuelta con Libre y ahora vamos a ver a Libre con quién se le da vuelta. Pero bueno, como dice un famoso refrán ahí, el que por su gusto muere, que lo entierren parado. Bueno, el caso está en que, mire,
esta situación, vamos a ver esto del empleo por hora y todo esto que va a dejar las sedes, ojalá que no sea así. Yo creo que Libre debería también, no sé, el comandante, el presidente Zelaya debería poner las bardas en remojo, que es bardas, no barbas, como dicen algunos, bardas. Mire, este dicho viene de que cuando allá en tierra adentro alguien quema la milpa. Se queda mudo cuando le dicen comandante ahora. Sí, para resembrar, entonces el que el vecino moja las bardas, o sea, la cerca y todo para que el fuego no se vaya a pasar. Entonces el dicho quiere decir, es una metáfora que quiere decir que cuando hay fuego allá, por ejemplo en política, que se pongan vivos, ¿verdad? Que paren las orejas porque la onda expansiva puede llegar hacia ellos. Mire, solo ese tema de la ANE, fíjese que ese tema de la ANE, no sé qué ha pasado, pero en eso más bien hay cantidad de protestas a nivel de todo Honduras por los apagones. No se paran los apagones, ¿verdad? Y sobre todo en Olancho, allá en el norte del país, apagones. Por más que diga Eric Tejada que han contratado no sé cuántos megas, que están no sé cuántas turbinas allá en el Cajón, que no sé cuántos allá en el Patuca, que no sé qué, los resultados son los que hablan, ¿verdad? Como cuando el ministro de Seguridad, por ejemplo, habla de que han bajado los homicidios. ¿Sabe cuál es el resultado? Que Honduras sigue siendo primer lugar en homicidios en Centroamérica, segundo lugar en Latinoamérica, y se lo restregó en la cara ahí la propia señora del Observatorio de la Violencia, que la invitó la propia Secretaría de Seguridad, y efectivamente dijo que las muertes, y esto hay que decirlo, los homicidios han bajado en Honduras, pero sigue siendo el primer lugar. ¿Cómo es esto? Mire, esto se parece, por ejemplo, a su hijo o su hija que va a la escuela o a la universidad o al colegio y la aplazan en matemáticas o en español, en cualquier materia, ¿va? La aplazan con 40% y luego la aplazan con 50% y luego con 55%. Y diga usted, bueno, mi hija ya mejoró, antes sacaba 40, 50 y 55, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el resultado? Que sigue saliendo aplazada. Que lo que a usted le debe alegrar es que ya no la aplacen, pues. Entonces el ministro de Seguridad se alegra porque han bajado los homicidios, pero Honduras, y eso no lo digo yo, o sea, eso lo dice la CEPAL, las Naciones Unidas, lo dice ISACRAI, y se lo dijo el Observatorio de la Violencia ahí, que Honduras, le repito, primer lugar en Centroamérica y segundo lugar ahora. Tuvo un tiempo que estaba en cuarto lugar, hoy está en segundo lugar en homicidios en Latinoamérica, y en feminicidios, primer lugar en Centroamérica y primer lugar en el continente y quinto lugar en el mundo. O sea, crímenes de mujeres en el primer gobierno de una mujer, ¿verdad? Y eso debería llamar la atención a la Presidenta de la República, con todo respeto. Y Olancho, que es el departamento de ella, y Catacamas, que es la ciudad de ella, de las más violentas en el mundo, ¿verdad? No en Honduras, en el mundo. La extorsión, seguimos en primer lugar. Crimen organizado, seguimos en primer lugar. Esos son los resultados. Yo recuerdo cuando Pepe Lobo despidió a Óscar Álvarez. Óscar Álvarez, ustedes se recuerdan que era un hombre muy popular. Y popular me refiero que en su partido, y que decían que iba a ser candidato y que no sé qué y que no sé cuánto. Y que el showman le decían y todo, que aparecía con un casco y toda la cuestión y todo. Entonces lo despidió. Entonces uno como periodista tiene comunicación con todos los funcionarios, incluido el presidente. Creo que este es el primer gobierno que hay cero comunicación con los funcionarios. No hay manera de comunicarse con ellos. Por lo menos en mi caso. Y otros colegas igual me han dicho que pasa lo mismo con ellos, pero bueno, el caso que yo llamé al presidente de ese entonces, Pepe Lobo, y me contestó, me acuerdo que me dijo que iba aterrizando en Panamá, a no sé qué allá, no recuerdo. Y yo le pregunté que por qué había quitado obviamente como periodista para escribir, porque había quitado a Óscar Álvarez. Mire, me dijo Pepe Lobo, al final me dijo, todo lo que se dice de Óscar Álvarez no es cierto. Lo que hablan son los resultados, me dijo. Revise usted, me dijo ahí, las estadísticas. ¿Cuántos muertos tenemos por cada 100.000 habitantes? Revise cómo está la policía infiltrada, revise cómo estamos con los secuestros, con el narcotráfico, etcétera. Hombre, dije yo, y es cierto. Lo que hablan son los resultados, y aquí están, los resultados aquí están. ¿Cuáles son los resultados que ha dado Óscar Álvarez positivo? Ninguno, todo es negativo. O sea que en otras palabras, era pura paja. Por eso le decían el showman, era pura casaca. Pues igual estamos hoy, este hombre no es que sea showman ni parecido a Óscar Álvarez. Sí, a veces se presenta como activista del Partido Libre, pero no es un showman como que anda ahí haciendo el show como
Pero los resultados que estamos viendo es la verdad. Y entonces por eso le ponía el ejemplo también de Eric Tejada. Eric Tejada, por más que lo que diga y que lo que diga de la NE, ¿cuáles son los resultados? Que los apagones siguen en todo Honduras. ¿Cuáles son los resultados? Que contrataron, mire, sí que el Congreso, el actual Congreso aprobó casi una nueva institución dentro de la NE que se llama el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. Se conoce por sus siglas PNRP. Programa que lo manejaba este diputado de Libre, Miguel Namarro, ya no sé quién está ahora. ¿Cuál es el resultado? Abrieron esa nueva división, diríamos, aunque el sindicato ha denunciado que casi como una N paralela, para reducir las pérdidas. Estaban en 37% cuando se fue la EH, ustedes se recuerdan. La EH tenía esa tarea y nunca la cumplió. Ahora están casi en 39%. O estaban, creo, en 35, es al revés, perdón. Estaban en 35 cuando se fue la EH y luego subieron a 37. Hoy subieron a 39 y hoy como que han vuelto a bajar a 37, pero sigue, mire, bueno, para darle un ejemplo, cuando la EH llegó estaba en 32 y la misión de la EH era bajar a 17 y nunca bajaron nada, ¿va? Pero este programa nacional de reducción de pérdidas, que le asignaron un presupuesto que ven ustedes, más de 5.000 millones, no ha tenido resultados. Y lo que le digo yo, que lo que habla son los resultados, ¿verdad? Y se lo decimos sin ningún ánimo de criticar al señor Eric Tejada, porque sí le decimos que al final la gente siente los resultados, pues, el pueblo, y por más que diga Eric Tejada, que hable, la gente lo que tiene son apagones, ¿verdad? O que no hay, que los racionamientos, que no hay luz y todo lo demás, ¿verdad? Esa es la realidad. Y al final esto le pasa factura al partido de gobierno, porque igual pasaba con los cachurecos, ellos son el poder de, que hemos hecho esto, que hemos hecho lo otro, pero la gente no sentía eso. Y eso al final se vio reflejado en las urnas, ¿verdad? En las urnas. Entonces le pregunta al doctor, ¿no tienen temor, doctor, que a la gente les pase factura en las urnas? Mire, nosotros sabemos de nuestro actuar en el caso de la ENE. Yo platiqué en este 15 de septiembre que coincidimos ahí en el Estadio Nacional y yo le hice la consulta. Y porque él me preguntó, bueno, y las 18 adendas, ¿cuándo las vamos a aprobar en el Congreso Nacional para reducir el precio de los contratos bautizados por el pueblo hondureño como contratos leoninos de las térmicas y de otras generadoras de energía? Y van las eólicas, las de diésel o de otro tipo de energía. No le puedo dar respuesta porque en el Congreso Nacional el bipartidismo no quiere prestar los votos para que el pueblo hondureño se ahorre más de 30.000 millones de lempiras, que eso abarataría los costos de la ENE. ¿Por qué hay pérdidas en la ENE? Pero una de las cosas es porque la energía está muy cara y muchas personas roban energía. Y no personas, empresas. Hay un estudio de que muchas empresas en la costa norte, ustedes sabrán quiénes son, están robando energía a la ENE y eso afecta a toda la población. Entonces, creo yo que se debe de aprobar en ese Congreso Nacional esas adendas para que baje el precio de energía y eso va a evitar las pérdidas o el robo de energía al abaratar costos. Y me dijo así con estas palabras: mire, doctor, cuando nosotros presionamos para que esas 18 adendas estén aprobadas en el Congreso Nacional, algunos generadores irresponsables, no le puedo decir quiénes, eso lo conoce el gerente de la ENE y el ministro de Energía, de la Secretaría de Energía, Eric Tejada, vienen apagones. O sea, algunos apagones sí son justificados, pero algunos otros lo hacen de manera deliberada y les debe de caer el peso de la ley, así como les está cayendo todo el peso de la ley ahorita a los que, cuando salió ese video donde sale Carlos Zelaya, que ya voy a mencionar de eso, le subieron a los huevos 25 lempiras, irresponsables, y que gracias a la acción de la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDES, y también a Banasupro, que tiene un lempira más barato cada huevo en Banasupro, volvieron a bajar porque era un aumento injustificado. En Río Revuelta, ganancia de pescadores, y ahora la presidenta ha ordenado una multa a esas personas productoras o avícolas que se dedican a la producción de huevos por haberle subido 25 lempiras sin justificación alguna y aprovechándose de una aparente crisis política que estaba cuando salió ese video. Y quiero decirle que en el caso del video que lo mencionaba el abogado Carlos Zelaya, a quien no vamos a defender porque él se sabe defender bien solo y que lo ha hecho renunciando
a secretario del Congreso Nacional, un puesto importantísimo, uno de los hombres más poderosos que había. Renunció a diputado también y renunció al Partido Libertad y Refundación. Dígame quién de los otros mencionados en cadena nacional por la presidenta, que tienen más de 30 casos allá en Estados Unidos, principalmente del Partido Liberal, el Partido Nacional, y de que hay más videos de ellos, ¿por qué razón ellos no renuncian? Hay diputados activos, actuales, de esos dos partidos políticos, ¿por qué no renuncian? Y otra situación es darle la bienvenida a la diputada Critza Pérez, que no va a desplazar a nadie en el Congreso Nacional, porque las diputadas de Francisco Morazán, en el caso de Beatriz Valle, que fue enviada de embajadora a Canadá, ella dijo que se sentía renunciada del partido y pues se fue para otro partido político, así que ahí está el espacio de ella. Y está la otra plaza, que es la diputada Hortensia Zelaya, más conocida como la Pichu, que ha dicho la familia Zelaya: la Constitución nos prohíbe participar en las siguientes elecciones y vamos a respetar la ley. Ninguno de la familia Zelaya va a participar en las siguientes elecciones. Otra situación que mencionaba también el abogado era sobre los acuerdos que había en el caso del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. Había un acuerdo desde marzo del 2024, pero el bipartidismo no lo hizo valer, no lo honró, y nos fuimos a votación, y ahí se unió el Partido Liberal, el Partido Nacional, otra vez en lo que el pueblo hondureño ha bautizado como Paulina, Partido Unidad Liberal Nacionalista. Se han unido durante décadas, ¿va? Y se volvieron a unir en el Congreso Nacional. Una ley no pasa si el Partido Liberal y el Partido Nacional no están de acuerdo. Ahí hay un embramaje, ¿va? Están embramados, decimos nosotros allá en el lado del Carrizal. Esa pareja del Partido Liberal y el Partido Nacional se volvieron a unir en el Consejo Nacional Electoral. Romance. Imagínense que históricamente el partido de gobierno dirigía las elecciones generales y ahora rompieron con todo eso. El Partido Nacional, recuerden ustedes que dirigió Matamoros Batson las generales de las elecciones anteriores, y Kelvin Aguirre las elecciones generales en las elecciones últimas, y el Partido Liberal las primarias. ¿Saben qué hicieron el bipartidismo? Dejar fuera Libertad y Refundación de la presidencia en las elecciones internas y elecciones generales. Es tanto el miedo que nos tienen. Pero con la presidencia o sin la presidencia, con Marlon Ochoa en el Consejo Nacional Electoral, vamos a volver a ganar las elecciones en noviembre del 2025, y vamos a llevar a la presidenta a la abogada Rixi Moncada. Eso estamos nosotros con las obras que está haciendo el gobierno, porque ahorita la presidenta no va a descansar de inaugurar obras y obras en los 298 municipios del país. Otra situación que mencionaba el abogado era sobre el presupuesto y sobre la captación de impuestos. Si es que estamos promoviendo una ley de justicia tributaria, ¿sabe cuánto se deja de percibir en ese presupuesto general de la República? Más de 60.000 millones de lempiras en empresas exoneradas. Usted que nos está viendo paga impuestos cuando compra su comida, cuando compra su vestida, cuando paga el techo, cuando va a hacer cualquier compra, ahí le ponen el 15%. Esos son impuestos indirectos. Cuando usted se sube al bus, paga impuestos, porque ese bus usa gasolina, que paga impuestos, aunque la presidenta subsidia 10 lempiras de cada galón de combustible, paga impuestos los repuestos de ese bus. Usted paga impuestos indirectos y paga directos también, ¿verdad? Cuando paga el 15% de cada compra. Pero hay empresarios que no pagan impuestos, y eso provoca un déficit en el presupuesto, dinero que puede ser invertido en salud, en educación, en infraestructura. Y con referencia a las estadísticas, está haciendo un buen trabajo Eugenio Sosa en el Instituto Nacional de Estadísticas. Ya tiene lista la encuesta de hogares. Ahí se sabe ya, en esa encuesta también están la de los discapacitados. Ya tenemos la lista, abogado, de quiénes son los discapacitados, depurada ya. Así que aquellos que se hacían, los que estaban discapacitados, quitándole la oportunidad a los verdaderos discapacitados, ya eso ya no se puede. Y tenemos un censo de los hogares. ¿Cuántas personas viven en el hogar? ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos estudian? Todo eso va a salir ya muy pronto Eugenio Sosa a dar a conocer la última encuesta de hogares, que hacía más de 13 años que no se hacía. Y estamos convencidos que la presidenta, invirtiendo en salud, en educación, como lo está haciendo, en infraestructura,
en obras sociales, vamos a ganar las próximas elecciones. Correcto. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto de la política, porque ve usted, miren un mensaje que he enviado el fin de semana. Antes veamos, compañeros, estas enormes colas, esta gente que va para Palmerola se bailaron hoy. Mira, hay protestas ahí desde temprano en la carretera CA5 por parte del COPIN. Por parte del COPIN están exigiendo la aclaración, que se esclarezca. Miren las colas que hay ahí a estas horas de la mañana. Estos reportes son de ahorita. La carretera CA5, que es la principal carretera que hay en el país, son protestas del COPIN quemando llantas para que se esclarezca, se investigue el asesinato del líder ambientalista José Antonio López, que por cierto el Papa Francisco se ha referido ayer y ha exigido que se investigue y ha lamentado pues esa. Miren las colas, son kilómetros de colas. Toda esa gente que iba para Palmerola hoy se bailaron, sí. Hoy perdieron el vuelo. ¿Ve usted? El problema que le causa a uno cuando pierde un vuelo, todo se distorsiona, y si tenía reservas de hoteles, todo se le cambió el disco. Aquella gente que perdió el vuelo hoy que iba para Palmerola por esas tomas del COPIN, exigiendo se investigue el asesinato del ambientalista Juan Antonio López, que el Papa ayer se ha referido a esto. Ahora, ve usted que escribe el padre Melo, que es un conocido, diríamos, simpatizante del Partido Libre. Mire, el discurso oficial dice de 24 minutos, el 15 de septiembre, nuestra presidenta, y se dedicó 29 segundos a Juan López, acribillado por defender a Honduras. Un opositor, dice, de la sede, un defensor de su presidenta, dice, porque era miembro del Partido Libre, sí. Juan López. De los 22 minutos, dice, de su mensaje al mundo entero, el Papa dedicó casi un minuto a Juan. Miren este reproche, este reclamo de Ismael Moreno, el padre Melo, a la presidenta de la República, porque apenas dedicó 15, ¿cuánto dedicó? 29 segundos. 29 segundos a Juan López en su amplio discurso, un discurso al pueblo hondureño, y el Papa en un mensaje al mundo entero dedicó casi un minuto, dice, a la muerte de Juan López. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre con esto del Partido Libre cuando se enfrente a elecciones. Armando. Solo un momento, sí. Tenemos imágenes también ahí de la visita que ha hecho el doctor Marco Luis y los compañeros allá a Orica. Ya más adelante vamos a presentar también el resumen político, las giras que han hecho el fin de semana, los candidatos presidenciales, Salvador Narrala, también Jorge Cálix, ahí está Harry Dixon, mire, Jorge Cálix, Rafael Canales, en el Partido Nacional Papi a la Orden, Jorge Zelaya, el negrito Zelaya, que han hecho sus giras el fin de semana. Dígame, doctor, ya para cerrar. Sí, esto fue en Orica. Fíjese que ahí se nos unieron varios liberales y varios nacionalistas que tengo que saludar. Por ejemplo, voy a saludar a Cirilo. Ahí está a su derecha del televisor, Cirilo, a la par del alcalde Celio Ferrera, gran activista del Partido Liberal, que se une ya a las filas de Libertad y Refundación. Y del Partido Nacional a doña Carmen, que ella fue la que inició la reunión con una oración a nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos miembros del Partido Liberal y del Partido Nacional a Libertad y Refundación. Mientras en la cúpula, los de cúpula se están uniendo, libres y nacionalistas, los de base se están uniendo a Libertad y Refundación, y esperamos que siga esa tendencia, que se sigan uniendo en el Consejo Nacional Electoral, en el Congreso Nacional, las cúpulas del Partido Liberal y del Partido Nacional, porque abajo, en las bases, quienes se unen son liberales y nacionalistas a Libertad y Refundación. Y en referencia a la toma de la carretera CA5, lamentable, porque todo lo que conlleva esa red importante. Los del COPIN son nuestros aliados, son nuestros amigos, nuestros camaradas, son indígenas lencas, que su lucha es justa, pidiendo justicia por un mártir. No de los que lo asesinaron, obviamente, que el Ministerio Público está haciendo su trabajo. Se quiere hacer quedar mal al gobierno. Si Juan López era uno de los nuestros, luchador social, luchador por la reforma agraria allá en el Bajo Aguán, en Colón, en Tocoa, en la margen izquierda del río Aguán,
Óigame, ¿quiénes han sido los asesinos en Colón? Si fíjense que hay una ley que prohíbe la tenencia de armas, que solo pueden tenerlo la policía y los militares, pero ahí hay bandas organizadas, de crimen organizado. El pueblo no puede tener armas porque lo meten al bote. Esa ley hay que quitarla para que haya igualdad, porque el pueblo tiene derecho a defenderse, porque Juan López era del pueblo, a pesar de que era autoridad y regidor, era del pueblo. Mire, yo no sé si usted me autoriza, Armando, a decir unas interioridades de allá de Colón, pero mire, había un personaje que era conocido como Tío Mike, ya falleció, uno de los hombres más millonarios del mundo, tenía un ejército ahí, y hasta colombianos tenía estaba siendo investigado por asesinato de campesinos ahí, por el derecho a la tenencia de la tierra. Tocó a la ciudad insigne de la reforma agraria, que Callejas la quitó la reforma agraria con la ley de modernización agrícola y permitió que terratenientes le compraran a los campesinos de manera haciendo algo legal, la compra de la tierra a los campesinos. Correcto. Y que hubieron muchos asesinatos. El asesinato de Juan López debe de esclarecerse. La presidenta ha ordenado a las fuerzas de investigación de la República que investiguen ese vil asesinato y nos solidarizamos con la familia de Juan López, pero no estamos de acuerdo que la oposición esté politizando ese tema. Hemos visto allá en el Congreso Nacional políticos opositores queriendo hacer banderas con Juan López, y un llamado a la prudencia. Correcto. A la Iglesia Católica, que tampoco politice este tema como lo hizo en el golpe de Estado Óscar Andrés Rodríguez, que dijo que iba a haber un baño de sangre. Yo pido prudencia a la Iglesia Católica, de que esperemos las investigaciones para poder manifestarnos. De ahí ese conteo que hace el padre Melo, a quien le guardamos cariño en cuanto a los minutos y los segundos, pues él está en su derecho a expresarse, pero yo me refiero a la Iglesia Católica en general, porque hubo un cura ya que habló en mención, en representación de la Iglesia Católica, y acusó a una persona. No sabemos si él fue o no fue, ¿verdad? Lo que sí nos interesa es que sean los verdaderos autores materiales e intelectuales, pero sabemos quiénes ahí tienen cementerios y han sido terratenientes y han sido miembros de la oligarquía de este país. Los que mataron a Berta Cáceres no fue un pelado. Los que mataron a Berta Cáceres, y hay una orden de aprehensión, una orden de captura, son altos miembros de un reconocido banco del país. Correcto. Bueno, esto hay que decirlo, mire, cuando se han dado estos crímenes en los diferentes gobiernos, no solamente en este, la opinión pública se ha volcado a exigir esclarecer estos crímenes en contra del gobierno de turno. Cuando estaba Juan Orlando, que asesinaron a Berta Cáceres, igual la comunidad internacional, aquí a nivel local se dio una gran presión para investigar ese crimen. Pues exactamente lo mismo ocurre hoy, ¿verdad? Porque los ambientalistas hacen una lucha por la madre tierra, por el hábitat que nos dio Dios para vivir, que es nuestro planeta, y hay que defenderlos. Igual ocurrió en tiempos de Callejas con Janet Caguas, igual ocurrió, no sé quién es el gobierno, no recuerdo quién era el gobierno, cuando mataron, por ejemplo, a Carlos Escaleras. O sea, esto ha pasado en todos los gobiernos, que se ha exigido en todos los gobiernos el esclarecimiento de estos crímenes. Vamos rápidamente con un enlace, compañeros, de última hora, porque hoy justamente estamos hablando de esto de lo que viene contra algunos líderes de oposición. De CHTV. Enlace inmediato. Este es un enlace inmediato de CHTV. Enlace inmediato. En contra del ex canciller de la República y ex comisionado de Copeco, el señor Lisandro Rosales, que usted ve a la izquierda. También contra el señor Gustavo Rubí, que también fue comisionado de Copeco en el centro, y contra la señora Jessica Canaguati Farag, ex cónsul de Honduras en Nueva York. Los tres son acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio del Estado, y son señalados por la compra de ventiladores mecánicos que no usaron durante la pandemia.
Tenemos ahí, compañeros de última hora, este informe, este comunicado oficial del Ministerio Público, el comunicado oficial del Ministerio Público de esta decisión que ha tomado de presentar requerimiento fiscal contra 3 funcionarios, sobre todo 2 de ellos muy visibles en el gobierno de Juan Orlando Hernández, sobre todo Lisandro Rosales, una pieza clave en este gobierno de Juan Orlando, primero como comisionado de Copeco, también como canciller de la República, creo que también estuvo en CEDIS, se ocupó una serie de cargos, Lisandro Rosales, y hoy mira, dice la corrupción y el COVID-19 condenaron a la muerte a hondureños. Ministerio Público presenta requerimientos por compra irregular de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron. Ya vamos a ahondar en este tema después del foro con nuestros invitados. Ahí está el comunicado oficial del Ministerio Público. Bueno, un mensaje final, por favor, abogado Licona. Sí, licenciado Villanueva, doctor, pues nosotros pues estamos conscientes de que en este gobierno la falta de planificación y la alta improvisación pues nos ha llevado a que las cosas no se vayan dando en el tiempo. Pero más aún, yo quiero pedirle a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia que ya de una vez por todas pues trate en el Pleno el recurso de inconstitucionalidad en relación al pacto de impunidad, ya que lo turnaron para el mes de octubre, tengo entendido. Esperamos que se le dé la debida diligencia al caso para que no exista ese mal sabor de boca que el pueblo pues estaba esperando respuestas en relación a algunas decisiones que se tomaron desde el Congreso Nacional y que se incoaron acciones impetrándose en la Corte Suprema de Justicia. Y de igual forma, la denuncia del tratado de extradición. Mire, esto es delicado, porque Honduras se está convirtiendo ya en un paraíso para que criminales pongan su mirada a Honduras. No solo la actividad de narcotráfico, que antes era de trasiego por nuestro territorio, sino también ahora se produce la droga, y eso pues lo vimos, esa decisión, en respuesta a la mención que se hizo de uno de sus familiares cercanos, de su cuñado, del hermano del expresidente y más aún del secretario del Congreso Nacional, como bien decía el diputado Luis Girón, un hombre con mucho poder en el Congreso Nacional y que debió haber tenido el debido cuidado en ese momento de si recibió o no, pues eso queda en suspenso. Y recordemos que de los mejores momentos, a pesar de su primera intervención del Partido Libre en esos años, Libre en esa elección obtuvo 37 diputados y 31 alcaldes. Entonces, queda la duda de ese financiamiento, si se dio o no, pero igual creo que las investigaciones tienen que ser bastante acertadas en relación a este tema y esperamos que la presidenta Xiomara Castro pues tome una decisión para que esta denuncia que ella expuso ante Estados Unidos se mantenga, ya que es el único mecanismo que ellos mismos le dijeron en Oposición Libre que era una herramienta para llevar a las personas vinculadas en esas actividades ilegales y criminales, y que hasta aplaudieron cuando se llevaron a ciertas personas y cuando se declararon culpables o cuando se condenaron. Que Dios bendiga a Honduras y confiemos en que el Dios de Israel va a hacer justicia en nuestro país. Perfecto, muchísimas gracias, abogado. Doctor, unos segundos. Bien, decirle al pueblo hondureño que si bien es cierto el tratado de extradición o el auto acordado fue denunciado por el Ejecutivo, la extradición todavía tiene todos estos meses, 6 meses todavía, y que esperemos que el gobierno de los Estados Unidos, como lo ha hecho, siga enviando a los señalados por narcotráfico y crimen organizado. Hace poco enviaron una orden de extradición y se capturó al día siguiente una persona
residente en San Ignacio, Francisco Morazán, pedían extradición por introducción de fentanilo en los Estados Unidos. Pero vemos que están mandando bubuchas, como decimos popularmente, pececitos. Manden a pedir esos expedientes que tienen abiertos, que mencionó la presidenta en cadena nacional, abiertos en Estados Unidos con número de expedientes. ¿Por qué los norteamericanos no están pidiendo esos miembros del bipartidismo? ¿O es que acaso tiene razón la presidenta que estaban utilizando la extradición como un arma de presión política para estar presionando al bipartidismo y que estuviera en contra de Libertad y Refundación? Nos queda esa sospecha del gobierno de los Estados Unidos, pero la extradición, decirle al pueblo hondureño que está garantizada en la Constitución de la República, que dice que no se puede extraditar a ningún hondureño, excepto en casos de narcotráfico y en casos de crimen organizado. Ahí está en la Constitución de la República y eso no se ha derogado. Lo que se tiene que hacer es un nuevo tratado de extradición y le informo al pueblo hondureño que el 15 de septiembre estuvimos reunidos con la ministra de Defensa, la abogada Rixi Moncada y próxima presidenta de Honduras, y me comunicó que va de viaje a Washington a hablar de temas de narcotráfico y temas también de cooperación en ese tema para seguir luchando contra el narcotráfico. Honduras sigue teniendo tratados de extradición con muchos países del mundo y que vamos a llegar a un acuerdo con los norteamericanos, pero que no sea utilizada como un arma política la extradición. Decirles también que este gobierno está haciendo muchas obras a nivel nacional. No hay un municipio de Honduras, 298 municipios, que no haya una obra de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Por ahí salió un alcalde de Occidente que no quiere poner el rótulo de la presidenta Xiomara Castro. No sea mezquino, no sea egoísta, si es el gobierno central, el ejecutivo que ha descentralizado esos fondos. Les dan 3 millones para reparación de escuelas, le dan varios millones para caminos productivos, le dan las transferencias siempre y cuando el alcalde haya liquidado la transferencia municipal. Así que no sea egoísta y si hay una obra del gobierno central, ponga la fotografía ahí de la presidenta, no sea mezquino porque usted tenga o pertenezca a otro partido político. Y felicito a los alcaldes que sí lo hacen, porque dice la Biblia, dad a Dios lo que es de Dios y dad al César lo que es del César. Muchas gracias. Correcto. Armando, por la invitación. Correcto. Gracias a nuestros invitados esta mañana, el diputado Marco Luis Girón, el abogado Germán Licona, con esta temática que tiene que ver con la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de declarar las sedes inconstitucionales. Bueno, anoche, aquí en CHTV, en su canal, el colega Alexis Herrera tuvo al diputado suplente de Libre, Manuel Rodríguez, y Manuel Rodríguez aseguró que el diputado Carlos Zelaya, que ha hecho énfasis hace un momento, el diputado Marco Luis Girón, que ya está inclusive renunciada de Libre. Bueno, eso lo dijo el diputado anoche aquí. Ahí están las grabaciones públicamente. Dijo que él sigue activo y que él inclusive sigue siendo el coordinador del movimiento 28 de junio, que es el movimiento oficialista en Libre, que es el que postula la candidatura de la abogada Rixi Moncada. El diputado de Libre, Manuel Rodríguez. Ah, bueno, es que él es mi diputado suplente. Él es mi suplente, entonces por eso tengo que... frecuentemente tengo que desmentirlo. Eso ya se ha vuelto en mí. Bueno, ya voy a andar un rotulito. Desmiento al abogado Manuel Rodríguez, mi suplente por Francisco Morazán, y que no siga mintiendo, por favor. ¿Y qué más dijo? No recuerdo. Dijo así, y lo repitió varias veces, dijo, y que me desmiente, creo que dijo si quieren, dijo. Bueno. Carlos Herrera dijo, sigue siendo el coordinador del movimiento 28 de junio. ¿Y qué más dijo? Que no, aquí lo estamos desmintiendo, ya, ¿verdad? El diputado propietario lo está desmintiendo. Gracias. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a ahondar con esto del Ministerio Público, el requerimiento fiscal contra Lisandro Rosales, Gustavo Rubí y la excónsul de Honduras en Nueva York, presentada hace un momento, y también más información de estas tomas de carreteras. Mire, ya me imagino qué infierno esa carretera CA5 en este momento, ¿va? Con esas tomas quemando llantas, el copín ahí, exigiendo se esclarezca el crimen del ambientalista Juan Antonio López. Ya regresamos.